Gracias por haber venido. Lamento los inconvenientes que estamos teniendo y que vamos a tener. No sé si ustedes todos pasaron por el stand nuestro, que tenemos muestras del cable. Después, les digo, a la entrada del Salón Atlantic, que sería el Salón VIP, estamos nosotros y ahí pueden ver más en detalle lo que es el núcleo y algunas muestras de conductores. Bueno, IMSA creo que la mayoría, no sé si sabrá que somos una fábrica de cables y aparte nos dedicamos también a hacer productos para bobinajes, desde alambres esmaltados, planchuelas y cables traspuestos. IMSA es una empresa que ya cumplió 71 años, es de capitales totalmente nacionales y en este momento está la tercera generación a cargo de la empresa. Y lo que vamos a ver hoy es un conductor denominado Simalun HE por High Efficiency, y lo de ACCC porque es un conductor de aluminio con un núcleo compuesto. Después vamos a ver cómo está formado este núcleo compuesto. Y estos son los que se conocen como conductores de alta temperatura y baja flecha, porque tienen la propiedad que trabajan hasta 180 grados de temperatura de servicio permanente y la flecha que se obtiene a pesar de esa alta temperatura es muy reducida. Bueno, vamos, esto acá se me va a complicar un poquito. La evolución de los conductores para líneas aéreas, o sea, arranca con el conocidísimo ACSR, que es un conductor que tiene núcleo de acero con alambres redondos de aluminio, y la primera evolución fue pasar a sectores trapezoidales, también de aluminio, el mismo tipo de aluminio, en este caso sería el mismo alambrón que suministra Loar, fabricado para obtener un sector trapezoidal y con características especiales. Es un aluminio recocido que le da unas ventajas eléctricas fundamentalmente, mejorando la conductividad. O sea, acá lo que estamos comparando es un conductor ACSR Drake, digamos que sería el primer, digamos, conductor, digamos, de alta resistencia mecánica para poder obtener vanos largos en los tendidos de líneas aéreas. Este Drake tiene 28,14 de diámetro y 403 milímetros cuadrados de aluminio y un peso de 1.620 kilos por kilómetro. O sea, ahí falta un cerito. Son 1.620 kilos por kilómetro. Y entonces la primera evolución, que fue la de colocar los sectores trapezoidales encima del mismo núcleo de acero, lo que permitió obtener es, con el mismo diámetro externo de 28,14, un área de aluminio de 486 milímetros cuadrados, pero eso penalizó en el peso del conductor, que lo lleva un 20% más pesado, es decir, aumenta un 20% más en la sección de aluminio, pero se incrementa también el peso del conductor. Y de esta evolución que le estamos presentando ahora es la de introducir la fibra de carbono revestida en vidrio y con una resina epoxi, que es lo que nosotros estamos viendo, es la resina epoxi de alta temperatura, utilizando los mismos sectores trapezoidales que la versión anterior. Se introduce ese núcleo de material compuesto, que tiene la particularidad de tener menos diámetro que el núcleo del aluminio acero que reemplaza, y eso nos permite obtener una mayor sección de aluminio, en este caso es de 516 milímetros cuadrados, y con la diferencia con la versión anterior de que no penalicen el peso. Es decir, le estamos colocando más aluminio, un 28,2%, y el peso se reduce un 4%. Normalmente anda entre el 4 y 5% menos de peso del aluminio acero que está reemplazando. Esos valores de 28% y 4%, va, menos 4%, se refiere a la versión original de aluminio acero, ¿sí? Ya que somos poquitos, si quieren hacer algunas preguntas mientras voy hablando, porque vi que en el otro salón no se hacía, pero acá, bueno,
como que estamos en familia, ¿no? Esto es simplemente para ver, es una comparación entre distintos tipos de conductores y ver las diferencias que tiene el material del conductor propiamente dicho. Es decir, acá para no ir tan directamente, vamos a comparar lo que es el aluminio acero, que 1350H19 es el aluminio, y ese aluminio cuando está denominado como 1350H19 quiere decir que es aluminio duro. Aluminio duro que tiene esas características que estamos viendo, de entre 16,8 a 19,6 de resistencia a la tracción y 61%, eso de 0,2, pero bueno, es 61% en IACS. IACS es una denominación internacional, se toma 100 como la conductividad del cobre recocido. Es 100, y los demás metales conductores se comparan contra ese 100. En este caso el aluminio tiene 61. Después hay, el primero es aluminio puro, que para líneas aéreas no se lo utiliza, básicamente es para hacer barras flexibles en estaciones transformadoras. El otro es el de aleación de aluminio, ese sí se lo utiliza mucho, sobre todo en lo que es el tendido rural. Y el ácar es una combinación de alambres de aleación de aluminio con aluminio, que es para darle mayor resistencia mecánica, pero sin penalizar tanto en la conductividad. Pero fíjense que lo que se va moviendo, independientemente de la resistencia de la tracción, también es la conductividad. Después viene el aluminio acero, que ya lo conocemos, y el otro, el que siga ese, es aleación de aluminio, que es para reforzarlo mecánicamente para zonas de mucha carga mecánica sobre el conductor. Y después los tres que siguen son conductores similares al nuestro, también de alta temperatura y baja flecha, que tienen sus propias características de conductores. Ahí, como conductor, es una aleación de aluminio-circonio, que eso les permite trabajar a mucha temperatura y darle también resistencia mecánica al alambre conductor. Pero fíjense, digamos, salvo el ACSS, que es la primera evolución que hubo, la del núcleo de acero con un sector trapezoidal de aluminio, tiene una conductividad de 63%, que es igual a la de nuestro conductor. Ese 63% se obtiene por lo que les había dicho inicialmente, de que el sector de aluminio está recocido. Entonces se mejora la conductividad y mecánicamente se lo lleva un 20% de alargamiento y es muy pobre en cuanto a la resistencia a la tracción, 5,95. Después los otros, esa aleación de aluminio-circonio, bueno, penalizan la conductividad. Les permite cierta margen con la temperatura de servicio permanente, pero como conductor penaliza. Y después, por último, el nuestro, ese 1350-0, quiere decir que es aluminio recocido, con muy baja resistencia mecánica, 5,95 en kilos por milímetro cuadrado y 63% de conductividad. Es decir, que como conductor tenemos el de mejor conductividad eléctricamente, el más ventajoso, empatando con el que les mencioné anteriormente. Y mecánicamente, bueno, es bastante pobre. Viviendo ahora lo que es las diferencias con los núcleos, los primeros son, la mayoría son con núcleos, o sea, los que tienen núcleo de acero a partir del ACSR, todos tienen la misma característica mecánica y de coeficiente de expansión o coeficiente de dilatación directamente de 11,5, el que es ACSR. Fíjense, bueno, los demás tienen lo que les toca y que el nuestro, a pesar, digamos, de que tiene el valor más alto de resistencia a la tracción, mecánicamente hablando estamos, ¿no? Tiene el coeficiente de dilatación más bajo, de 1,6. Esto vamos a ver después que nos da una ventaja enorme, por eso de que justamente la flecha que vamos a obtener va a ser siempre muy baja, a pesar de estar trabajando a muy altas temperaturas. ¿Alguna duda sobre esto? ¿Consulta? Hasta ahora la sección más chica que tenemos es 120, el que reemplaza el 120/20, que se llama Silvasa. Y en este momento se está desarrollando el 95 milímetros, que es... No. Sí, porque ya el 95 lo tenemos que hacer con una sola capa de sectores. Y entonces ya ir más abajo todavía es muy... Es más, no creo que se justifique tampoco.
O sea, posiblemente, si al día que tengamos en los 25, los que están, no sé, en 70, posiblemente tengan que hacer una erogación más fuerte, más importante como inversión para reemplazar el conductor. Pero las ventajas que van a tener van a ser enormes. Si tienen que encarar una línea nueva, le pueden dar un vano muchísimo más largo de lo que están usando ahora. Siempre que sea rural, ¿no? Casualmente yo ayer después me había quedado charlando, me había estado con ustedes, y como es un cable relativamente más caro, Sí. está bueno para repotenciar, pudiéndote ahorrar el cambio de postación. Obvio. Entonces... Sí, hay que cambiar los herrajes. Sí, los herrajes sí, por lo que escuché, sí. Pero si una línea calculada para 70, podrías pasar a 95 con esta. Sí. Con ese 95. Sí. Te daría la postación todavía. Sí, las retenciones te daría. O sea, no... Yo digo que sí, pero bueno, habría que verlo. No, pero el problema es que no tenemos todavía el 95. Sí, pero te digo, por eso sería el límite que estaría en la de 70 95, si es que da en ese orden más o menos. Ya para líneas más chicas no va a dar la postación. Sí. Bien, es decir, que la mayor ampacidad la conseguimos con ese mayor porcentaje de aluminio de 25-28%, aluminio de mayor conductividad, ¿no? Y eso es lo que nos permite transportar el doble de la corriente del conductor que estamos reemplazando, tomando que vamos a reemplazar igualando los diámetros. Y vamos a tener un conductor más liviano con mayor capacidad de transporte. Es decir, que nosotros vamos a tener una situación de estar transportando 100 amperes, por ejemplo, con un conductor de aluminio acero, y reemplazándolo simplemente manteniendo las mismas estructuras, podemos pasar el doble de la corriente. Esta gráfica es simplemente para ver distintos tipos de conductores, digamos, de los tradicionales, directamente el que es aluminio puro, el que es de aleación de aluminio, el ácar, la combinación, el aluminio acero y el aleación de aluminio con acero. Vemos en la parte de acá que la temperatura de servicio normal es 80 grados y el límite de temperatura de emergencia son 100 grados. Tengan en cuenta que arriba ya de los 94 grados el aluminio se empieza a recocer. Y los conductores de aluminio acero tienen la característica que el aluminio participa junto con el acero en obtener la carga de rotura total del conductor. A medida que se empieza a recocer, empieza a perder carga y le va transfiriendo todo al acero. Y la curva azul que está por arriba marca, así bien de forma apreciable, la corriente que puede transportar un conductor que estaría reemplazando a cualquiera de esos, con la temperatura de 180 grados, que es la temperatura de servicio normal que tiene nuestro conductor ACCC, y la temperatura de emergencia de 200 grados. Bueno, después esto es bastante gráfico ya de por sí, una situación que es bastante común hoy día en las líneas que tenemos de alta tensión, que ya están envejecidas, líneas que fueron instaladas en la década del 50, del 60, y que líneas más nuevas también, que por el sobreuso que tuvieron, la alta exigencia que tuvieron por, digamos, llevarlas a trabajar al límite, forzándolas, ¿no?, térmicamente cerca de los 100 grados durante tiempos apreciables, bueno, que eso va sacrificando al conductor y va cediendo en cuanto a lo que es la flecha. Reemplazar ese conductor implica obtener esa situación que estamos viendo ahí, que es de recomponer la línea con el doble de capacidad de transporte y con una flecha muy reducida. Esto que está acá es para poner de manifiesto que este sería, digamos, el núcleo normal que vamos a utilizar para reemplazar un conductor de aluminio acero. Tiene unas características determinadas, un diámetro. Y hay una versión que es la que se denomina ULS, que quiere decir Ultra Low Sag, que nos permite obtener todavía una menor flecha de la que obtenemos con este núcleo, que vamos a llamarlo normal. Ese núcleo lo que tiene
es que está reforzado internamente, es decir, está reforzado mecánicamente con las fibras de carbono que se utilizan ahí. Y eso lo que nos permite obtener son vanos muchísimo más largos con una flecha muy reducida también. Se utiliza en casos así de cruzar cruces de ríos donde ya el vano es muy importante, o en situaciones que la topografía tiene muchos desniveles y obliga a colocar mucha carga sobre los conductores. Bueno, ahí es donde se emplea ese tipo de núcleo que va a tener el mismo diámetro, es decir, como característica eléctrica van a ser las mismas. Lo que difiere es que mecánicamente está mucho más reforzado. Con esto, en la actualidad, el mayor vano que está instalado con un conductor de este tipo es de 1600 metros, que es el cruce de un lago en Mozambique. Más datos de eso no tengo. Y después hay un estudio que se hizo para cruzar con una línea desde Puerto Montt a la isla de Chiloé. Es un proyecto que, o sea, está terminado en cuanto a estudio. Y de ahí sacaron el único conductor que da las características para poder cruzar y obtener la flecha que ellos necesitan para el despeje, la altura libre que tiene que quedar sobre el nivel del mar. Es un conductor Imalun HA-CCC con un núcleo ULS, y con eso van a tener que hacer un vano de 2500 metros. O sea, es algo realmente, es una línea de 500 kilovolt y le están pensando hacer con 6 subconductores. Este es el estudio donde sacan, digamos que este es el único conductor, y estudiaron todas las alternativas posibles, y bueno, y la única que da los valores que ellos pretenden es con este conductor. La altura de las estructuras es de 238 metros, de ahí están marcados los 2000, me falta un metro más, 2571, bueno. Además, digamos, el hecho de tener ese contenido de aluminio y las características del aluminio de una muy buena conductividad, la mejor que está disponible actualmente para los conductores, es decir, nosotros vamos a tener un conductor que va a tener la resistencia más baja de lo que hay, digamos, siempre hablando de que estamos considerando conductores equivalentes, ¿no? Es decir, buscamos uno que vamos a reemplazar un aluminio acero que tiene un diámetro, bueno, ponemos el mismo diámetro para todos los que vamos a reemplazar, o menor, el que más se le aproxima a ese conductor. De esa manera vamos a tener con nuestro conductor la resistencia más baja. Y el hecho de tener la resistencia más baja nos permite transportar la energía reduciendo las pérdidas. Las pérdidas, dependiendo de los factores de carga, aproximadamente van desde un 23% hasta un 35-38%, dependiendo un poco de qué tipo de conductor sea y de los factores de carga que estemos manejando. Pero la disminución de las pérdidas de energía es muy importante. Bueno, el núcleo ya de por sí tiene una característica que elimina la bimetalidad entre el aluminio y el acero, y esto hace que evitemos lo que es la corrosión química, y los factores ambientales no afectan a este núcleo, con lo cual entonces también vamos a tener un menor mantenimiento del conductor. La instalación es sencilla, no se necesitan técnicas especiales ni el equipamiento, digamos, para hacer el tendido propiamente dicho, ¿no? Accesorios o las máquinas son exactamente similares, las mismas que se utilizan con aluminio acero, y lo único necesario es un mínimo entrenamiento adicional para el personal, que es fundamentalmente para ver cuál es la forma de manipular sobre este conductor y la colocación de los herrajes. Todos los herrajes son especiales, todo lo que va en contacto con el conductor es especial y tienen que ser colocados por compresión. Yo acá le paso el chivo a la gente de PLP, que también está en la exposición, que ellos les puede dar, digamos, un mejor asesoramiento de lo que son los herrajes en sí. Yo simplemente de lo que es la utilización y cuáles, ¿no? Y la capacitación del personal es una capacitación que
es obligatorio tomarla, es de 7 días y está incluida ya con la venta del conductor. Esto es para asegurarnos de la buena práctica. Esto es como para que vean la composición del núcleo internamente. Lo negro son las fibras de carbono, los blancos son fibras de vidrio y el resto es la resina epoxi de alta temperatura. Esto es interesante como para comprender por qué mecánicamente tiene tanta ventaja este conductor. Esa es una curva de tensión de formación clásica de lo que es el aluminio acero. La curva azul es la del conductor y la roja es solamente la del núcleo de acero. La parte azul, cuando llega a la roja horizontal, es cuando al 1% más o menos se comienzan a romper los alambres de aluminio en un ensayo de tracción, y eso es lo que marca entonces el límite nominal de resistencia a la tracción de un conductor de aluminio acero. A partir de ese momento, a medida que se empiezan a cortar los alambres de aluminio, empieza a transferirle carga al acero. Y el acero termina cortando ya cerca o pasando el 2,5% de deformación. Deformación entendemos como que es estiramiento, ¿no? Alargamiento. En esta otra gráfica lo que vemos es la representación de los núcleos de acero, ahora es la oscura, y el núcleo del composite de la ACC es el rojo. Ahí lo que es para tener en cuenta que después del 0,6% de deformación, el acero sale del periodo elástico y toda deformación que supera el 0,6% es permanente. Es decir, un evento de sobrecarga por hielo, vientos fuertes o algo que se apoyó sobre el conductor, una rama, lo que sea, si sobrepasa ese 0,6% de deformación va a ser permanente. Es decir, una vez que el evento de viento o nieve desaparece, esa deformación ya le queda, es decir, va incrementando en la flecha. La gráfica del núcleo de la ACC, que es la roja, lo que nos dice es que es totalmente elástico en toda la trayectoria, hasta el 2% de deformación, que es cuando ocurre la rotura del núcleo. Rotura que ocurre a un valor de resistencia muchísimo más alta que la del acero. Pero todo evento de sobrecarga que ocurra, si no se rompe el conductor, una vez que pasó esa sobrecarga, vuelve otra vez a la longitud inicial. Esto es una ventaja enorme. Eso combinado con el coeficiente de dilatación térmica tan bajo de 1,6. ¿Sí? Esto es para mostrarles una línea en Polonia que se repotenció el lado izquierdo, que está marcado con la ACC, y todavía del lado derecho está el conductor original. Es para apreciar la diferencia de flecha que queda, ¿no? Esta es una gráfica que la gente de Ontario Hydro, es una empresa canadiense, pidió a un laboratorio también que está en Canadá, que es el de Kinetic, que ensayara distintos tipos de conductores para evaluar la flecha que se obtenía con cada uno cuando eran los conductores capaces de transmitir 1600 amperes. Entonces hicieron un vano de prueba de 65 metros, colocaron los distintos conductores y fueron midiendo la flecha que daban los conductores cuando estaban transportando 1600 amperes. Esto, o sea, lo que puso de manifiesto que este conductor fue el que menos flecha daba a esa corriente pico de 1600 amperes, y lo otro que se puso de manifiesto fue que lo hace entre 60 y 80 grados menos de temperatura que cualquiera de los otros conductores. Esto, lo de la menor temperatura para transportar la misma corriente en todos los conductores, pone de manifiesto la mejor eficiencia que tiene el conductor. Porque yo tengo un conductor que es más frío, para transportar esa misma corriente implica que va a tener menos resistencia eléctrica. Y las pérdidas, pues si alguno no se las acuerda, directamente nunca lo supo, es I cuadrado R. O sea, la corriente es la misma, y si yo reduzco la resistencia, bueno, estoy teniendo la reducción en lo que son las pérdidas de línea. Bueno, esto es
este es otro, digamos, para una línea nueva, las ventajas que tenemos es que nos permite obtener un mayor vano, manteniendo siempre la misma flecha del proyecto. O sea, igualando las flechas, nos permite obtener un mayor vano. Mayor vano quiere decir que vamos a tener que colocar menos estructuras, menos fundaciones y menor mano de obra. Es decir, de esta manera, lo que es una línea nueva, por más que el conductor sea más caro que el aluminio acero, compensamos colocando este tema de la reducción de estructuras, fundaciones y mano de obra. Y además, bueno, es un cálculo ya finito, y lo otro que hay que incorporar siempre en la cuenta, en la ecuación económica para ver la conveniencia o no de la decisión para utilizar este conductor, es las pérdidas. Pérdidas que son importantes. A veces en un solo año podemos pagar la diferencia. Va a ser que posiblemente en un año, o en el término de 2 o 3 años, podamos amortizar la diferencia que hay de precio inicial con el conductor de alta eficiencia. Después la otra alternativa para una línea nueva sería, siempre manteniendo la misma flecha del proyecto original, ya de reducir la altura de las estructuras y reducir también las fundaciones. Es decir, de una situación que tenemos acá marcada así con un gris clarito, esa altura de estructura y ese tamaño de fundación, podemos pasar estas otras, ¿no? Esta gráfica, perdón por haber pasado tan rápido, pero esta gráfica es importante para entender cuál es el comportamiento del conductor cuando la temperatura comienza a aumentar. El aluminio, como es recocido, hay un punto, una temperatura, donde va a dejar de participar en lo que es la carga de rotura. Acuérdense que les comenté que el aluminio aproximadamente está en el 50% de la resistencia a la tracción total de un conductor de aluminio acero. El resto lo pone el acero. En realidad es 56 del acero contra 44 del aluminio. En este caso, en este tipo de conductores, la relación es totalmente diferente, prácticamente el 88% lo aporta el núcleo. Y el resto lo aporta el aluminio, pero en las temperaturas bajas. Ese punto térmico, el knee point, que vendría a ser un punto rodilla, un punto de inflexión, para entenderlo, es el valor de la temperatura, que está siempre en torno de entre los 55 y los 75 grados, dependiendo del tamaño del conductor que sea, donde el aluminio deja de aportar carga mecánica para la obtención de la resistencia a la tracción final del conductor. Y a partir de ese punto, es solamente el núcleo el que está haciéndose cargo de la solicitación mecánica. Y eso hace que tenga otra característica importantísima para tener en cuenta en lo que es el proyecto. Este conductor, o el núcleo propiamente dicho, no podemos decir que no tiene CRIP. Es decir, lo que a mí me dice que tengo que decir es prácticamente lo tiene, porque decir que no tiene absolutamente nada no es correcta, pero es mínimo, realmente es ínfimo la variación que tiene por ese CRIP pequeñísimo que tiene. Es decir, que la flecha, así como la vamos a obtener al momento de hacer el flechado, es la que va a mantenerse y podemos decir que no va a tener una variación, salvo la variación lógica que se puede llegar a dar con la variación de la temperatura, pero con el paso del tiempo no va a tener esa fluencia que tienen todos los metales. Es otra ventaja mecánica importantísima que tiene y que hay que tenerlo en cuenta, porque los programas de cálculo no tienen en cuenta esta variación. Sí tiene, por ejemplo, si lo hacemos con un PLC-CAT o un SAC-10, que sí ya tienen incorporados los parámetros de estos conductores. Seguimos hablando del mismo punto de inflexión. Este es un ejemplo para un conductor de 150/25 de aluminio acero, que es la raya celeste,
Y después los posibles reemplazos de aluminio acero, de ACCC, perdón. El rojo, que se denomina Robin, es el que iguala, tiene el mismo diámetro que el 150/25. De ahí estamos viendo el comportamiento que tiene. Esta es una línea ya preexistente. Esto estaba pensado para repotenciar esa línea, reemplazar un 150/25 por una de estas tres alternativas, que eso saldrá, digamos, de la decisión que haga la gente que es la propietaria de la línea, ¿no? Y acá en este caso lo que vemos también, fíjense que acá se aprecia más fácilmente que en el otro lado, que de la flecha de diseño de 6 metros, el comportamiento que tiene el Robin, que es el rojo, el que está más cerca de esa flecha límite, pero fíjense que después del punto de inflexión prácticamente no tiene variación. Es absolutamente constante hasta llegar a los 200 grados de la temperatura de emergencia. Esta es una de las ventajas que da y que posibilita que utilicemos vanos más grandes que cuando usamos aluminio acero. Los otros dos conductores de forma similar, pero son más chicos que el Robin, y entonces, bueno, permiten obtener menos flecha porque van a ser más livianos que el Robin, ¿no? Y este es como es una gráfica de las corrientes. Ahí apenas se ve, digamos, lo que es el aluminio acero, que es la cortita la que se corta el azul, no sé si se lo alcanzan a ver. Y después fíjense que los otros, la diferencia de corrientes que pueden llegar a transmitir, ¿no? Están llegando prácticamente a los 1000, cuando el otro escasamente llega a los 600 amperes. Bueno, esta es la gráfica que habíamos visto anteriormente. Bueno, para resumir las ventajas, entonces tenemos mayor eficiencia porque obtenemos una reducción de las pérdidas. La capacidad la podemos duplicar, es decir, si estamos proyectando una doble terna, podemos pensar en una simple terna. Perdón, siempre cuando hablas de duplicar, hablas a igualdad de diámetros, no a igualdad de sección de... No, si yo igualo la sección o quiero igualar la flecha con el tiro, ahí lo que voy a buscar es mayor... Yo estaba mirando que para el mismo de 28-14 tenés 400 milímetros, 486, 500 y pico milímetros de aluminio. Sí. Ese está igualado en diámetro, es el mismo diámetro. Pero siempre cuando hablas de duplicar es igualdad de diámetro. Sí. Es decir, en verdad tenés más aluminio también. Tenés más milímetros cuadrados de aluminio también. Sí, pero es más liviano. Pero es más liviano, sí, está bien. Y tiene mejores características mecánicas. Por eso es que en ese caso, muchas veces cuando hay que repotenciar, no necesariamente tengo que poner el equivalente en diámetro. Yo tengo un conductor de un 300/50, que normalmente, dependiendo de la situación de diseño, la temperatura máxima, que esté cerca de los 700 amperes. Si yo pongo el reemplazo de ese 300/50, que igual el diámetro externo, voy a colocar un Córdoba, y yo con un Córdoba voy a estar cerca de los 1400 amperes. ¿De 700 te fuiste a? Al doble, 1400. 1200. Con el mismo diámetro. Va a tener, en lugar de 300, va a estar cerca de 400 milímetros cuadrados de aluminio, y el peso estará en torno del 4% más liviano. Pero si la persona que tiene que reemplazar ese conductor para mejorar la línea no precisa irse a 1400 amperes, tiene que quedarse en 1000, 1100, puede colocar un conductor más chico de esta tecnología, puede colocar un Hawk, que es equivalente a colocar un 240/40, sería la sección inmediata inferior. Y de esa manera tiene una instalación que la va a ser más económica, porque al ser un conductor más chico va a tener menos valor, va a tener la disponibilidad de la corriente que se necesite, y va a tener una muy baja flecha también, más baja que si colocamos el reemplazo original. ¿Eso está claro? Sí. Bien. Después la otra, o sea, la disminución de la flecha, que nos permite, en lo que es caso de líneas nuevas, ampliar, utilizar un vano mayor, o usar la alternativa de colocar estructuras más chicas con las consiguientes mejoras mecánicas que va a tener frente a lo que es cálculo por efecto del viento. Y estos son los herrajes. Ese es el herraje de retención,
las partes cómo está compuesto. Básicamente esa piecita cónica, la que está denominada como colet, es la que va a hacer la retención y es la que hace toda la fuerza sobre el núcleo directamente para sostener el conductor. Y ahí, bueno, ahí en ese hueco que estamos viendo, en la posición de cada una, debería estar el núcleo. Es decir, acá el núcleo está... Ve la puntita. Sí, está cortado, pero el núcleo en realidad debería estar acá. Y este va a estar colocado acá. Esta pieza es la que entra acá, que es la que... Esto tiene un cono interno, un contracono de este, y es la que va roscada acá. Y acá es donde, en definitiva, con ese ojal es lo que va enganchado de la cadena de aisladores y es donde lo que se utiliza para hacer el flechado. Después la otra parte, bueno, tiene la placa que es para hacer las derivaciones y es el cuerpo, porque estos herrajes lo que tienen que, aparte de poder ejercer toda la fuerza necesaria sobre el conductor, también tiene que disipar la temperatura a la cual trabaja este conductor y que a las cadenas de aisladores nunca sobrepasen los 90 grados. ¿Es correcto? Sí, ¿no? Sí. Y acá, bueno, es un corte de cómo quedaría en la parte de arriba, ¿no? Cómo quedaría con el mandril, que es la pieza de sujeción del núcleo. Esta es la colocación de una retención en altura. Se pueden hacer en altura sin ningún problema, entre dos personas, o abajo en el piso para después subirlo. Y estas son las partes del empalme, que es como una retención simétrica en las puntas. ¿Sí? También hecho en altura, por supuesto. IMSA fue la 9ª fábrica en el mundo que comenzó a fabricar este conductor. Eso lo empezamos a hacer en el 2011 y el primer convenio que tuvimos con la gente de CTC fue que ellos nos traían los proyectos y nosotros, en función de nuestra disponibilidad, agarrábamos o no la ejecución de esos proyectos. Y a partir del 2015 se hace un nuevo convenio y ahí tenemos la posibilidad como IMSA de salir a promocionar el conductor. Y bueno, eso es lo que estamos haciendo en toda la Argentina y estamos intentando en los países vecinos como Uruguay, Paraguay, Bolivia y Chile. Ya está en una situación mucho más ventajosa que nosotros, tiene ya muchas líneas ejecutadas con este tipo de tecnología. Bueno, esto es lo que estuvimos, los trabajos que hicimos a partir del 2011. El tipo de conductor, la extensión de la línea, la cantidad fabricada y el destino. El primero que se hizo fue para Chile, que fue un Hamburg. El Hamburg es un conductor de 3 capas de sectores. Es muy, casi que es este que está acá, ¿no? Ese fue el primero. Después, bueno, los que de Estados Unidos, que fueron los que siguieron, fueron para enviar el conductor a esos proyectos. Y también que CTC lo usó para auditar la fabricación y la calidad del producto nuestro. Bueno, y a partir de, en el país lo que se hizo, el primer trabajo local fue la repotenciación de la estación transformadora de Rosario Oeste, en Pérez, ahí cerca de Rosario. Eso fue para Transener. Después siguió lo de IPF, un parque eólico, en Manantiales Ver. Y después, bueno, repotenciación en Planicie Banderita, un tramo corto, de 2 kilómetros. Bebosch, que si pasan por el Támara es un conductor muy grande, 950 milímetros cuadrados, fue para repotenciar una estación transformadora en el norte de Chile, bien en el norte. Y después los más cercanos es el COC, que fue para una línea que tendió MSU Energy para la energía que ellos sacan de unos generadores que instalaron en Villa María, poder inyectar a la línea. Y después, bueno, repotenciación para Trasba, hecha por Trasba misma en la estación de San Pedro. Otra vez MSU Energy para Trasba acá en el sur, en la zona de Barker.
que ese todavía falta hacer el trabajo en sí. Y por último, el conductor se terminó de fabricar ahora y bueno, estamos esperando a ver que ese chef venga a hacer inspección y diga cuándo lo van a estar montando, ¿no? Para estar ahí por el tema de la capacitación. Bueno, esto es todo, les agradezco mucho. Si tienen alguna pregunta más puntual, lo podemos ver después en el stand o incluso ahí les puedo pasar una tarjetita para que tengan mi correo si me quieren escribir para hacerme alguna consulta o que les envíe información. ¿Sí? Muchas gracias.